uruguaya, Más allá de Mariano Moreno, 2010 del Nuevo Extremo, que fuera presentado en Argentina, Uruguay, Paraguay y Río Grande do Sul, y coautor de colecciones de textos historiográficos para ediciones autogestionadas en las provincias de Entre Ríos y Misiones 2014 y 2015. Coautor del manual Historia Argentina, curso de ingreso Derecho ULAM 2014 y coautor de la serie de testimonios militantes Artigas Vuelve 2015, edición del Instituto del Ideario Artiguista y del Instituto Nacional de Revisionismo Histórico Argentino e Iberoamericano Manuel Dorrego. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les agradezco esta oportunidad de compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a mi trabajo sobre Artigas y el artiguismo fundamentalmente, ¿no? Estoy presentando entonces dos volúmenes que tienen que ver con mi investigación de los últimos 6 años en torno no meramente de la figura de Artigas, ¿no? Tal vez ustedes sepan perfectamente, ¿no?, la importancia que tiene en la región considerar a Artigas, ¿no?, como el hombre que realizó los intentos más importantes para trascender la revolución política iniciada en mayo de 1810 y avanzar hacia una revolución social que incluya a lo que hoy son provincias argentinas, departamentos y evidentemente el país del Uruguay, el Río Grande do Sul, el último estado del sur de Brasil, y por supuesto también la República del Paraguay. Es decir, Artigas aparece como un unionista regional, aparece como el hombre entonces en un movimiento emancipatorio, popular, revolucionario, de masas rurales. Es otra de las grandes particularidades del artiguismo, que no surge desde una urbe. Las revoluciones a lo largo de la historia de la gran revolución hispanoamericana tienen como común denominador surgir a partir de las ciudades, de Caracas, de Buenos Aires, de Santiago. Sin embargo, la revolución artiguista aparece desde la campaña, desde el fondo de ese interior del por entonces territorio denominado Banda Oriental. ¿Cómo comprender Artigas en el siglo XXI? ¿Cómo pensar la trascendencia del artiguismo? Yo imaginaba que pensarlo desde un gabinete, desde un escritorio, estar encerrado entre 4 paredes pensando una historia regional, de algún modo era una tarea vana, una tarea que en definitiva traicionaba al propio espíritu artiguista, es decir, la unión de los pueblos, los parajes, las villas, los caseríos, los cabildos, todo eso ¿dónde estaba? ¿Dónde se podía observar los lugares en los cuales aconteció el artiguismo? Había que salir a viajar tras los pasos de Artigas y tras los pasos de los pueblos libres. ¿Cuál es la formulación de Artigas? Libertad individual e igualdad entre los hombres eran discursos que habitaban en los textos, en los bandos, en las circulares y en las proclamas de los principales patriotas surgidos en la Revolución de Mayo en la ciudad de Buenos Aires, o diríamos ciudad-provincia, porque Buenos Aires en ese momento era la capital del virreinato y no se sabía realmente si más allá del puerto y la aduana y la administración general qué destino tendrían. Hoy sabemos que es una ciudad. Pero el artiguismo, aparte de reconocer esa igualdad individual, aparte de señalar la necesidad de una igualdad social, lo que está manifestando es la igualdad entre los pueblos. Ningún pueblo vale más que otro pueblo. Y la soberanía particular de los pueblos es el espíritu unionista que Artigas hace que cada región tenga tanta importancia geopolítica, geoestratégica, que cualquier otra región. No hay entonces puerto con mayor volumen de comercio exterior como es el de Buenos Aires, o ahora el de Montevideo, esos son los dos casos en ese tiempo en el Río de la Plata, que pueda, a partir de ese comercio ultramarino, sojuzgar, dominar a los pueblos llamados interiores. Esta formulación de igualdad entre las regiones, igualdad entre los cabildos, igualdad entre los puertos, es la gran fórmula y la receta artiguista que permite pensar por qué el artiguismo fue abrazado por las provincias hoy argentinas. ¿Por qué el origen de la Córdoba autonomista es el artiguismo? ¿Cuándo Córdoba se convierte en una provincia autónoma? Lo hace el 29 de marzo de 1815 con su primer gobernador, José Javier Díaz, apoyado por quién? Por los ejércitos artiguistas. Porque esto hay que decirlo, aparte de la parte teórica, doctrinaria
y del ideario artiguista aparecen los ejércitos populosos, compuestos por quienes habitaban los pueblos libres. Esto es, por supuesto, la gauchería, la vaquería, todo lo vinculado entonces al sector de los criollos pobres, pero al mismo tiempo el sector de la afrodescendencia, los negros de Artigas, y por supuesto también todos los pueblos hoy denominados originarios, que son los minuanes, que son los charrúas, que son los guaraníes, que son los chanaes, que son los queroas. Todo ese entonces escenario tan propicio, ¿no?, para una revolución social, porque la revuelta social está ahí, está en ese paisaje. Fue abrazado por las provincias argentinas que entendieron que el artiguismo permitía la autodeterminación de todas ellas ante la prepotencia porteño-bonaerense, ante la prepotencia de la aduana, del puerto de Buenos Aires. Por eso Córdoba se hace artiguista, por eso Santa Fe, el 24 de marzo del 15, se hace artiguista, por eso Entre Ríos se hace artiguista en el año 14, y también se hace en ese año artiguista Corrientes, y por supuesto el área de las Misiones, y Artigas va a intentar sumar al Paraguay, y sumar a buena parte de Río Grande do Sul, recuperando las 7 misiones orientales. Y todo esto casi también permite soñar que ese sistema de pueblos libres pudo incorporar a otras provincias argentinas, como son el caso de Salta, como es el caso de Tucumán y como es el caso de Santiago del Estero. Hay mucha correspondencia alrededor de esas cuestiones de luchar contra el centralismo, porque el artiguismo inaugura el movimiento federalista popular en el Río de la Plata. Lo inaugura y de una forma radical. Es un confederalismo que propone la igualdad entre las partes que constituyen el Estado naciente. Para conocer todo esto había que viajar. Para viajar voy a presentarles una selección de algunas imágenes de 6 años de recorrido por la región artiguista, y todo esto obviamente está expuesto en mi trabajo ¿Quién es Artigas? Viajando tras sus pasos. Si quieren, observamos y después concluimos según el poco tiempo que nos quede. Tuvimos que atravesar para intentar aprender qué cosa es el artiguismo, y si acaso, además de historia, es memoria colectiva. Es decir, el artiguismo forma parte de una tradición política popular en buena parte de nuestro propio país, pero como habíamos dicho al principio de nuestro encuentro, en Paraguay hemos visto imágenes aquí del asilo de Artigas, esos 30 años que él vivió allí, en la tierra colorada guaraní, donde también fue feliz, ¿no? En mi trabajo intenté entonces misturar las distintas estrategias de las cuales uno se vale cuando necesita contar una historia, pero incorporando voces que habían sido de algún modo sepultadas. Es decir, ustedes en las imágenes han visto muchos hombres y mujeres que son descendientes de los lanceros artiguistas, descendientes de los soldados de Artigas. Esos hombres y esas mujeres hasta el día de hoy tienen como un norte en su vida cotidiana recuperar. Hay un llamado a la recuperación de la identidad de la región, y Artigas aparece como una palabra poderosa, aparece como una llave. Hay un mandato ahí artiguista que tiene que ver con una formación cultural, con un estrecho vínculo entre hermanos y hermanas. Es decir, el artiguismo sucede antes de que se consoliden los Estados-nación. Por consiguiente, todo esto no existía. Todo este territorio artiguista formaba parte del virreinato del Río de la Plata. De ahí que la comunicación entre las distintas provincias y los distintos parajes haya resultado vital para entender entonces el fenómeno de masas que fue el artiguismo. Quisiera decirles que, por supuesto, ustedes han visto también muchos rostros, además de descendientes de hombres y mujeres entonces con los cuales pude encontrarme, de historiadores locales. A mí, que me llena de placer estar aquí, me siento realmente bien compartiendo con ustedes esta tarde en Zárate, me resultaba muy importante poder hacerme del material de los historiadores locales, que muchas veces desde Buenos Aires no tenemos la suficiente humildad como para entender que no todos los temas podemos nosotros pensarlos desde esta ciudad, sino que necesitamos hacernos de las obras de historiadores locales, historiadores provinciales, historiadores pueblerinos, que son los que verdaderamente han estudiado a lo mejor
un aspecto determinado de un proceso político, o han estudiado el desarrollo de una batalla, o conocen determinado árbol genealógico. Ellos son los que lo saben. Por eso muchos de esos rostros que ustedes observaban allí son de historiadores locales, historiadores del Uruguay, historiadores del actual Brasil, de Río Grande do Sul, historiadores del Paraguay, historiadores de las provincias argentinas. Con todos ellos estábamos manifestando que me entrevisté, son una suma de alrededor de 300 entrevistas, más 50, 60 descendientes que me recibieron y que realmente tenían, y creo yo, ahí está el modesto aporte que puede realizar este trabajo, ganas de contar qué es Artigas. Por eso, ¿quién es? ¿Qué hoy, en el siglo XXI? ¿Qué consiste el mismo? Entonces, esa vinculación, ese vínculo entre pueblos hermanos, a partir de pactos influenciales, avanzar en el sistema de reparto igualitario, justicia social, igualdad regional, soberanía política, autonomía administrativa, autarquía económica y, por supuesto, el problema de los ríos, que Artigas trató con nadie. ¿Qué hacer con los ríos? ¿Cómo los ríos no se navegan? ¿Y qué hacer con el reparto de la tierra? Dos de las cuestiones fundamentales para entender Artigas. Si uno analiza todo el proceso político de la Revolución Hispanoamericana, va a observar que la distribución de tierra no se realizó. Fue una promesa, fue un discurso para sumar una base social que expandiera la revolución. Es decir, indios fundamentalmente, que habían sido privados de la propiedad comunal a partir del proceso de conquista y colonización, fueron, de algún modo, llevados a la guerra revolucionaria con la promesa de un reparto de tierra. Ese reparto de tierra no se efectivizó, excepto en la provincia oriental, con Artigas mismo. Y aquí estuve también, porque aquí hay un amigo mío que me ha invitado a compartir con ustedes esta tarde, que es un hombre oriental y un hombre de la causa artiguista. Y es mi amigo Sergio Suset Neme, que ustedes seguramente lo conocen y que quiero que se acerque, que también comparta conmigo este momento. Para todos los uruguayos que estamos acá en Zárate, Campana, en la región, bueno, tenerlo a Eduardo Nocera, un argentino que entienda tan bien la causa artiguista, realmente me emociona, porque no es fácil. Siempre está la estructura de Artigas federalista. Él no, él buscó el Artigas en los lugares a donde estuvo, lo que realizó Artigas, cada momento de su vida. Este libro de quién es Artigas, realmente él revela a Artigas. Muchos historiadores han pasado con aquello del federalismo. Sí, fue el padre del federalismo y siempre centrado en la banda oriental, y no fue la banda oriental. Por eso hoy el reconocimiento de la Argentina, del Paraguay, de Brasil hacia Artigas nos abre las puertas de que el pensamiento de él iba mucho más lejos, iba hacia toda América Latina. Era un libertario al cual los grandes intereses, como siempre, lograron opacarlo y sacarlo del medio. Yo me conozco con Eduardo, acércate Eduardo. Yo me conozco con Eduardo de una manera muy particular. Él aparece un día diciéndome si podíamos hablar sobre Artigas y yo encantado de la vida. Mi abuela era mi abuela materna era muy artiguista. Tan artiguista era que decía, su apellido era Quintana y era el tatarabuelo o el bisabuelo de ella había ayudado a Artigas. Todo se diciendo, pero la abuela está soñando, ¿no? Sí, ella decía, contaba cómo había sido la historia, cómo había ayudado el abuelo de él, que era un terrateniente de esa época, en la orilla del arroyo San Juan, en Campos de Colonia. Artigas se va, deserta de la colonia del Sacramento, como siempre, con un grupito al cual creía firmemente, y llega hasta la estancia. En la estancia le dan los caballos, le dan 50, no sé qué era la plata, sé que es 50, pero todo eso lo ve cuando en Colonia, un día hablando con la gente de cultura, le digo, ¿vos sabés que tengo esta intriga si mi abuela era cierto lo que decía o no?
Y a los pocos días me llega un mail con toda la historia. Era exacto como lo había contado mi abuela. Por eso me siento orgulloso. De la Quintana, Teodosio de la Quintana era el dueño de esa estancia. Y mi abuela contaba que eran tan poderosos que en vez de darle maíz a la gallina le daban arroz porque los compraba. O sea, de que todos esos cuentos que parece que son de familia. Pero hay otra razón fundamental también. Yo soy de los que sostienen que el caudillo entrerriano Ramírez no traicionó a Artigas. No olvidemos que ellos batallaban y cuando llegaban a la batalla siempre hay un perdedor. No hay empate en las batallas. Cuando llega, él le gana en Tacuarembó, ¿no? A Ramírez. En Tacuarembó se da la derrota de Artigas en manos de los portugueses y después, ustedes saben que aquí muy cerquita se firma un pacto tan famoso que es el Pacto del Pilar, ¿verdad? El Tratado del Pilar, en el cual Buenos Aires establece, vamos a decir, una alianza con las provincias de Santa Fe y Entre Ríos. Ese Tratado del Pilar hace que Ramírez negocie con Buenos Aires, entonces se autoproclame gobernador y avance contra Artigas con dinero frescos que le facilita a Buenos Aires, hombres y armas. Y comienzan entonces 6 batallas en las cuales finalmente Artigas es derrotado y él marcha al Paraguay porque Ramírez lo va a arrinconar en Candelaria. Ustedes saben que cruzando el Paraná, en Candelaria está Itapúa y allí ingresa al Paraguay. Por supuesto, Ramírez tuvo una sola derrota, que fue en las Huachas, en Entre Ríos, y después, bueno, derrotó a Artigas en la batalla de las Tunas, en la batalla de Sauceluna, en la batalla de Cambaí, en la batalla de Yuquerí, y finalmente en la batalla de Ábalos, que fue el último campamento de Artigas. Por eso, Ramírez, claro, ese contrapunto entre traición, felonía, deslealtad, ambiciones políticas, personalistas, necesidades estratégicas, porque Artigas en ese momento había perdido los puertos, por supuesto, ante la invasión portuguesa, no hay puertos para ofrecer alternativos al puerto de Buenos Aires. Y a diferencia de Artigas, entiendo yo que Ramírez expresaba también a sectores terratenientes concentrados que requerían de inmediato una salida para sus materias primas, porque necesitaban, bueno, evidentemente del comercio ultramarino. Pero Ramírez era artiguista hasta que dejó de serlo, eso seguro, ¿no? No, justamente, lo que yo digo es porque le perdonó la vida. Artigas vencía y no mataba a sus vencidos. Era eso, ¿cómo era la frase? Clemencia para los vencidos, decía, y nadie, o sea, en esa época degollaban tranquilamente a todos los que perdieron y sobre todo a los principales, como le pasó después a Leandro Gómez, viste, que lo mataron. Bueno, en Paysandú, en la batalla de Paysandú. Entonces yo digo de que él siguió siendo artiguista en ese momento y permitió que Artigas se fuera al exilio. Así que eso fue una de las cosas con las que nos sentamos a hablar con Eduardo y fue un placer porque estuvimos como 2 o 3 horas charlando. Y bueno, y la otra parte es que un día le dije en una nota mía, en una columna que acostumbro a escribir en mis redes, yo dije que Mujica tenía los dientes blancos y él quedó con una intriga tremenda. Bueno, lo demás se lo dejo a él. Bueno, para ir cerrando y agradeciéndoles la paciencia, el tiempo, bueno, la invitación está para aquellos que tengan interés en zambullirse en estas temáticas que son tan apasionantes. Traje algunos poquitos ejemplares que lamentablemente por esas cosas del centralismo no se ha distribuido en esta ciudad, ¿no? Siempre la distribución de libros es una tarea que, bueno, todos aquellos que escriben o que quieren leer saben que es muy dificultosa. Yo traje algunos pequeños... una modesta suma de libros que, bueno, estamos ofreciendo allí a un precio muy popular. Si alguno tiene ganas de entonces entrometerse todavía más en estas cuestiones que para nosotros resultan esenciales, bueno, lo invito a que se acerque. Les agradezco mucho y, bueno, que disfruten lo que queda del domingo, ¿no? Acá le van al SADE y al Zárate este pequeño reconocimiento y una antología de escritores de la Sociedad Argentina de Escritores. No, gracias a ustedes. Gracias. Bueno, gracias a todos y gracias, Eduardo, por estar junto a nosotros.